Iglesia Católica, y también con la particularidad de que los polacos tenían un obispo que había sido elegido papa. En 1979 el Papa Juan Pablo II visita su país natal. Allí a donde va lo recibe una multitud entusiasta. Ohne polnischer Papst, kein Gorbatschow. Sin papa polaco no hay Gorbachov, Samtene Revolution. ni revolución de terciopelo en 1989. Es ist sicherlich richtig. Con toda certeza, Ohne sin el Papa y sin su visita a Polonia en 1979, la ruptura del régimen y la experiencia que condujo a Solidaridad no habría tenido lugar. zustande gekommen wäre. La visita del Papa inspira un nuevo movimiento de oposición. Los trabajadores del muelle de Lenin en Gdansk inician uniones independientes que se agrupan bajo el nombre de Solidarność, Solidaridad, bajo el liderazgo de Lech Walesa. Las diferentes voces de los grupos disidentes reclaman los derechos garantizados en Helsinki, convirtiéndose en un movimiento de masas que lucha por la autodeterminación. Ohne Solidarność, Sin Solidaridad no tendríamos a Gorbachov, der ganze Gorbatschow, ya que la premisa de la política europea de Gorbachov era: no se puede seguir así en Europa del Este, tenemos que cambiar algo de base en Europa del Este. Mikhail Gorbachev se convierte en miembro del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aún no había cumplido los 50 años. 1982, el desfile conmemorando el 65 aniversario de la Revolución. Gorbachev es con mucho el más joven entre los, por otra parte, grises funcionarios. Marcado por los años y una grave enfermedad, el líder del Estado y secretario general del PQS, Leonidas Brezhnev, muere poco después. En los siguientes 3 años, sus 2 sucesores también mueren, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. La elección de un Mikhail Gorbachev de 54 años como secretario general parece liberadora. Gorbachev, hijo de un conductor de cosechadora, estudió Derecho en Moscú. De camino al desfile del 1 de mayo con su familia, Gorbachev es ahora el hombre más poderoso de la Unión Soviética. El pueblo tiene sus esperanzas puestas en él. En mi primera charla con Gorbachov, él sacó a relucir que la idea de comunismo debía ser liberada del viejo bagaje que suponía el legado de Stalin. Liberada de los crímenes cometidos bajo las estructuras que Stalin había levantado. Por lo tanto, las ideas de Lenin volvían a parecer muy atractivas. No hay duda de que Gorbachov quería resucitar el comunismo ideal de la manera en que Lenin lo había planeado originalmente. Y Gorbachov pensaba que él sería capaz de hacerlo. Gorbatschow war doch. En lo más profundo, Gorbachov era un hombre de la primavera de Praga. Glaubte am Sozialismus. Creía en un socialismo con cara humana. Glaubte, dass der Kommunismus. Creía que el comunismo se podía reformar, y sin esa ilusión seguramente no habría llegado tan lejos. Sicherlich nicht so weit gegangen. Die ganze Hetze gegen die Dissidenten La persecución de disidentes finalizó. war zu Ende. El 15 de diciembre de 1987, le enviaron 2 electricistas a Sájarov. Le instalaron un teléfono y le dijeron: mañana recibirá una llamada. Ja, und dann wird angerufen. Y recibió una llamada, la de Gorbachov, para decirle: quiero disculparme por el liderazgo anterior y puede volver a Moscú mañana. Nach Moskau zurückkehren. Con la liberación de Sájarov y de otros prisioneros políticos, Gorbachev ganó muchos puntos tanto dentro como fuera del país. Los campos para prisioneros políticos se cerraron. Algunos, como el Perm 36, se convirtieron en museo. El estilo político también cambia. Gorbachev busca el contacto directo con la gente. Hace campaña política en las calles. Ich glaube, es gibt überhaupt kein System. Creo que no existe ninguna transformación de sistema en toda la historia de la humanidad comparada a la de la Unión Soviética. 240 Millionen Einwohnern. Con sus 240 millones de habitantes en aquella época, era uno de los países más grandes del mundo.
Wobei nun Gorbatschow A mediados de los años 80, Gorbachov se enfrenta al desafío de cambiar tanto el sistema económico como el político, total al desafío de introducir elecciones libres. Wahlen einzuführen. Febrero de 1986, el 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachov hace una aparición espectacular. Glasnost y perestroika eran su eslogan. Transparencia y cambio. Los diputados del partido están embelesados. En el aire hay un sentimiento de optimismo. En aquel momento, Gorbachov era el mejor de nosotros. Acabó con la Guerra Fría, redujo la amenaza nuclear. Fue un gran cooperador y opositor. Fue el último bolchevique del siglo XX. El presidente Reagan quería lo mismo y era un anticomunista muy motivado ideológicamente. Was Reagan angeht, Con respecto a Reagan, ein Mann, era un anticomunista der inflexible. hart war als Antikommunist, Inflexible en cuanto que pensaba, wirklich hart war unter dem Gesichtspunkt tenemos no solo la responsabilidad, Verantwortung, es ist sino auch también la oportunidad de acorralar a la Unión Soviética en una carrera armamentista hasta que empiece a chillar. drängen und in die Ecke rüsten, dass sie anfängt Y zu eso fue lo quietschen. que hizo. Das hat er auch Pero fue lo suficientemente gemacht. Er listo war klug como genug, para hablar como un guerrero frío wie ein y kleiner tomar Krieger zu decisiones reden und como wie un ein político de la Entspannungspolitiker zu Entente. entscheiden. Das heißt, Reykjavik supuso el punto decisivo entre in Washington der y Moscú. Beziehung zwischen Washington und Moskau. Con entusiasmo y rapidez, Gorbachov avanza en su política exterior. En 1986 se produce un encuentro decisivo con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en Reykjavik. Uno de los principales problemas del gobierno soviético es la presión feroz de los Estados Unidos para que se modernice. Tras años de carrera armamentística, comienza a hablarse en serio de una reducción de armas. Reykjavik es solo el comienzo del amplio recorrido diplomático de Gorbachov. Es un virtuoso de la escena internacional, sobre todo de Naciones Unidas. Con sus propuestas para la reducción de armas, fuerza la decisión del presidente de los Estados Unidos. Pero Mikhail Gorbachov también se encuentra bajo presión. Debe sanear el presupuesto de su gobierno eliminando unas armas decisivas y los gastos bélicos. Ja, Afghanistan. Sí, Afganistán. Desde 1979, las tropas soviéticas estaban involucradas en una guerra injustificada y agresiva al ocupar Afganistán. Las palabras de Gorbachov todavía resuenan hoy en día. Afganistán es una herida abierta. Lo que el secretario general estaba diciendo era lo siguiente: lo que hicieron mis predecesores traicionó al pueblo soviético y al comunismo y condujo a una derrota terrible. Gorbachov dijo en 1988, Afganistán se ha terminado, las tropas vuelven a casa. Las imágenes del regreso de las tropas impulsó la reputación de Gorbachov dentro y fuera del país. Innenpolitisch hat er versagt. Fracasó en términos de política interior. Sagen müssen, denke ich, Tenía que ser así, weil es porque bis heute no existe kein ningún Lehrbuch libro de texto darüber que gibt. diga cómo convertir una economía manejada por el Estado con muchas dificultades en una economía social de mercado. Bald merkten wir Pronto nos dimos cuenta de que no tenía un sistema, kein Programm. un programa. Seine These war, Su tesis era, angreife und dann ataca primero y mira luego alrededor. sagte, so Y después dijo, es lo que dijo Lenin una vez. Lenin, Una pequeña confusión. Lenin no lo dijo, lo hizo Napoleón. In den späten 80er Jahren hat er mich mal A finales de los 80, Gorbachov me invitó a que hablásemos. vor, Le dije que debía tener cuidado con su política monetaria y con el incremento del volumen del dinero. nannte ihm die Zahl Le cité las cifras del volumen monetario soviético de un año y del año siguiente, y él me dijo, camarada Smith, en Moscú nunca nos hemos ocupado de esas cosas.